Bien, muy buenas tardes, damas y caballeros. Sean todos ustedes bienvenidos a esta actividad académica titulada Biocustodia en el laboratorio y cuáles son sus puntos clave para su implementación. Primeramente, me gustaría comenzar agradeciendo a las distinguidas autoridades que tuvieron a bien el invitarme a dar esta ponencia y agradecerles la confianza brindada. Muchísimas gracias y también les doy la más cordial bienvenida, damas y caballeros, y esperemos hacer de esta actividad académica algo ameno y sobre todo algo que pueda ser productivo y útil para ustedes. Sin mayor preámbulo, antes de comenzar también esta presentación, me gustaría comenzar con un pequeño disclaimer, y es que las opiniones vertidas en esta presentación y en las diapositivas son solamente las opiniones de un servidor y de ninguna manera representan las del gobierno de los Estados Unidos de América o las de las instituciones a las cuales represento. Y este es el programa que vamos a ver, es un programa extenso, lo vamos a tratar de cubrir en tiempo y forma, pero nada más quiero decirles que el hablar de biocustodia es entender y el llevar un análisis complejo y detallado de qué es lo que es biocustodia y qué hay alrededor de la biocustodia. Vámonos entonces con los objetivos e importancia de esta actividad, y es que primeramente tenemos que definir cuáles son los términos relevantes que son empleados en diferentes documentos, en tratados, convenios, convenciones, en la normativa, ¿sí? Y también tenemos que definir cuáles son los elementos fundamentales de un sistema de gestión de riesgos biológicos en donde la biocustodia es la que va a acaparar los reflectores. También tenemos que describir cómo vamos nosotros a medir, a monitorear, a evaluar y a controlar este desempeño del programa de biocustodia. Y esto es porque es importante. ¿Pero por qué es importante esto? Esto es importante porque necesitamos nosotros clasificar, y antes de clasificar necesitamos conocer cuál es la información que requiere ser protegida en diferentes niveles y por qué es importante para nosotros. Tenemos que identificar todos aquellos componentes que son esenciales para el sistema de biocustodia y tenemos que describir lo que es la importancia de la cultura de la responsabilidad, ¿sí? Como individuos y como instituciones cuando deseamos implementar un programa de biocustodia. También hay que resaltar y destacar la importancia del uso dual, así como su aplicación en la ciencia hoy en día, también que es proveniente del uso de diferentes exotecnologías o las tecnologías emergentes y cómo estamos aplicando estas herramientas para lograr nuestros objetivos. Y finalmente tenemos que destacar la función que tiene la bioética como un papel o un pilar muy esencial y sumamente importante de la biocustodia. Sí, vámonos con la introducción, las definiciones y los conceptos básicos, en donde quisiera comenzar con esto, haciendo referencia a un documento que creo que ha venido a esclarecer muchas de las dudas que hay acerca de los sistemas de gestión de riesgo biológico. Más, si ustedes no han consultado este documento, este estándar, yo los invito a consultarlo. Es un documento que, si no mal recuerdo, tiene un costo de 130 francos suizos, pero es un documento que no nos va a brindar cómo usted tiene que trabajar en el laboratorio, no viene cómo certificar cabinas de seguridad biológica. Eso no es lo que viene. Lo que viene es la base, la estructura de cómo tiene usted que montar un sistema de gestión de riesgo biológico para que lo puedan adoptar en las instituciones que así lo deseen. Es por tanto que las definiciones que aquí vienen, viene bioseguridad y se va a definir como las prácticas y controles que reducen el riesgo de exposición hacia los agentes biológicos, ¿sí? Y la biocustodia se define como las prácticas y controles que reducen los riesgos de pérdida, de robo, un mal uso o un acceso intencional y no autorizado a dichos materiales. Y la meta del programa de biocustodia como tal es prevenir el robo, ¿sí? El uso indebido o inadecuado, el acceso no autorizado
hacia materiales biológicos, hacia toxinas y de la información que de estos emanan, ¿sí? Incluyendo el conocimiento, los procedimientos, el equipo, las prácticas, por mencionar algunos ejemplos. Y cuando hablamos de bioseguridad y de biocustodia, me gusta decir que no son iguales, pero van muy de la mano. Son como hermanas gemelas que necesitan estar de la mano cuando yo hablo de un sistema, que es algo integral, de gestión de riesgo biológico. Ahora bien, cuando nosotros hablamos acerca de biocustodia, sí, damas y caballeros, dependiendo del contexto el cual nos estemos refiriendo, van a ser las definiciones que podemos encontrar en la literatura, de tal manera que podemos encontrar la definición de la industria pecuaria, en donde nos dice que la protección animal la biocustodia va a ser esto para proteger a los animales ante una eventual contaminación, ¿sí? La definición y el enfoque de la Organización Mundial de Salud Animal, JUA por sus siglas en inglés, que son las medidas para reducir el riesgo de introducción y propagación de infecciones desde y entre poblaciones animales. Y finalmente, la perspectiva de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO por sus siglas en inglés, en donde lo maneja como un proceso objetivo de manejo de riesgos asociados con la cadena de producción, con la seguridad de esta producción alimenticia. Sí, entonces, dependiendo de los actores, el enfoque es diferente. Hay muchas definiciones y no voy a hacer énfasis en cada una de ellas, pero el entender cada una de estas definiciones es importante y quiero hacer un especial hincapié en una en particular. Cuando nosotros definimos riesgo lo podemos encontrar en la literatura como un fenómeno adverso, es la probabilidad de que este fenómeno adverso suceda en donde interviene directamente un peligro. Y ese peligro puede ser de cualquier índole. Hablando de material del biorriesgo, pues va a ser evidentemente alguna bacteria, algún virus, algún parásito, alguna célula, algún prión, ¿sí? Y el riesgo se creía en la antigüedad que era nada más malo, ¿no? Entonces, el riesgo es siempre negativo, implica un balance negativo. Pero con la nueva perspectiva de las ISO, y particularmente la ISO 31000, para la gestión de los riesgos, el riesgo lo tenemos que ver como algo negativo, pero también como algo que nos permite y nos brinda nuevas oportunidades. De tal manera que la balanza se puede inclinar ante cualquiera de estos dos componentes. Y hay otras definiciones que hablan acerca, por ejemplo, de la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo biológico, que es, en pocas palabras, el proceso de evaluar el impacto de todas estas actividades que involucran materiales biológicos y cómo nosotros vamos a detallar este manejo de todos los riesgos biológicos de una institución respectivamente, ¿sí? La bioética, algo muy importante, que es el estudio de estas implicaciones ético-morales de la experimentación, sus resultados, pero también la aplicación de todo esto. Continuando con estas definiciones, también tenemos el uso dual, que se emplea para definir toda aquella investigación y los materiales que pueden ser, que tienen un fin tanto civil como militar, y muchos de los productos que nosotros tenemos hoy en día fueron desarrollados o diseñados con fines militares, pero se vio que había un beneficio hacia la parte civil y por lo tanto se enfocó y se cambiaron los prototipos para satisfacer esa parte. La investigación con potencial uso dual es una terminología que está muy de moda, suena mucho, pero es la investigación que puede ser empleado con otros fines, con fines nefarios como producción armamentística y el uso de estos materiales biológicos. Cuando hablamos de materiales biológicos, nos viene a la mente una gran cantidad de materiales, pero estos son aquellos que van a requerir un control administrativo diferente, un seguimiento diferente, una clasificación diferente y por lo tanto una capacitación diferente. Y va en función de cada país y de cada institución cómo lo determine. Y los agentes selectos, por ejemplo, es un ejemplo de estos materiales biológicos valiosos para un país en particular, es el caso de Estados Unidos,
y en donde se tienen los diferentes agentes biológicos que pueden ser ocupados con diferentes fines. Pero estos agentes selectos tienen un potencial de causar daños en la salud pública y, por supuesto, por ende, en la economía de un país. Y también hay de agentes selectos a agentes selectos, de tal manera que hay unos que son mucho más peligrosos que otros y los otros no dejan de ser peligrosos, pero no tienen la misma importancia y relevancia de atención que tienen los otros. Ahora, y las armas biológicas, que a final de cuentas son aquellos que emplean algún microorganismo como fuente para causar daño, enfermedad a humanos, animales o al ambiente, las plantas, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la terminología en biocustodia, es imposible no pensar en que son definiciones complejas. Y me gusta mucho esta diapositiva de la doctora Adriana Bernacchi, en donde ella menciona que ha habido una gran evolución de la terminología y conforme va evolucionando también se va haciendo más compleja, de tal forma que si nosotros no definimos bien cuáles son los usos de esa terminología y cuál es el rango de aplicación, pues esto nos puede causar una bioconfusión. Y un ejemplo tan claro es que hoy en día tenemos los famosos términos de ciberbiocustodia, que deriva también hasta cierto punto de la ciberseguridad para proteger sistemas informáticos, etcétera, etcétera. Y yo lo veo como un rompecabezas en donde cada una de estas definiciones, de estos conceptos, forma clave esencial de este gran rompecabezas llamado biocustodia. La importancia de la biocustodia es que cualquier medida que nosotros empleemos tiene que ser eficaz y tenemos que comprobar su eficacia. Hay algunas medidas más complejas, como lo vamos a ver a continuación, pero no dejan de ser medidas. La implementación de procedimientos para el acceso a los materiales biológicos es algo fundamental porque nos ayuda a regular el quién tiene acceso, el por qué tiene acceso, el cuándo tiene acceso. Y la palabra biocustodia involucra ciertamente una toma de conciencia entre diferentes actores, como lo son los órganos reguladores, como es la parte de los cuerpos que elaboran estas normatividades, la parte de los investigadores, la parte de los que permiten la aplicación de la ciencia en sus instituciones, por mencionar solamente algunos ejemplos. También la industria juega un papel muy importante en esto y la biocustodia aplica para todos, siempre que estemos hablando de estos materiales biológicos. ¿Cómo ocurren los fenómenos biológicos en la naturaleza? ¿Sí? En realidad. Hay tres formas de ocurrencia de estos sucesos y es que pueden ocurrir en una forma natural a través de la emergencia y reemergencia de enfermedades, ¿sí? A través de una forma accidental, como lo puede ser las consecuencias no relacionadas de la investigación, y de las más comunes, por ejemplo, como puede ser los accidentes del laboratorio que causan infecciones asociadas al laboratorio, tristemente, o las liberaciones no intencionales que pueden contaminar el ambiente, ¿sí? Es solamente uno de los ejemplos que podemos mencionar acá. Y de una forma intencional es porque a lo mejor no había procedimientos bien establecidos, a lo mejor sí había, pero había deficiencias en la implementación de dichos procedimientos, y finalmente aquellos que son dirigidos y son planeados o premeditados con alevosía y ventaja, como lo son el terrorismo, más concretamente el bioterrorismo o los biocrímenes. La realidad de la biocustodia es que hay diferentes formas de decirlo, diferentes formas de entenderlo, diferentes formas de implementarlo y diferentes formas de medirlo, ¿sí? Y todo esto va en función al contexto en donde nos ubiquemos y cuál es la línea de tiempo en donde nosotros nos ubiquemos. Ahora vamos a pasar al marco legal, a la legislación, los lineamientos, los acuerdos, convenios y más. La primera palabra que a lo mejor, o la primera idea e imagen que se nos viene a la mente cuando hablamos de marco legal es algo aburrido, algo tedioso, algo que tenemos demasiado, algo que a lo mejor nos hace falta, pero esta diapositiva es para que ustedes vean cómo podemos ir de la parte general hacia la parte muy particular, pasando con
la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas, el Grupo Australia, la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Reglamento Sanitario Internacional, la regulación de la Unión Europea, la 428 de 2009, donde procura regular el comercio de estas mercancías, ¿sí? La Agenda de Seguridad Global en Salud, a través de su Grupo de Acción Específico de Bioseguridad y Biocustodia, el paquete número 3, las diferentes iniciativas que han sido emitidas por parte de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Salud Animal, y otras iniciativas que van muy, muy enfocadas, ¿sí?, a los riesgos biológicos, como puede ser el estándar ISO 35001, ¿sí?, que es la evolución natural del documento inicial, el CWA 15793, originado a través del el Consejo Europeo de Normalización, Comité Europeo de Normalización, y tenemos algunas muy específicas desarrolladas por países, como puede ser el Programa de Agentes Selectos de los Estados Unidos, que involucra a la Agencia Nacional de Agricultura y al Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Otro, lo de Países Bajos, a través del Ministerio de Salud, en donde han desarrollado diferentes esfuerzos y estrategias para fortalecer la biocustodia en las instituciones educativas de investigación, y el cual vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Y propiamente algo muy particular es la normatividad de cada uno de los países. Hay países que tienen un fuerte marco normativo y hay algunos otros que lo tienen muy escaso. Lo más importante de esto es que los países creen la conciencia y adopten una biocustodia que sea posible en sus instituciones, y ahorita lo vamos a ir definiendo el por qué decimos posible. Ahora, antes de hablar de este marco legal, vamos primero a la base. Las armas biológicas y el bioterrorismo no es nuevo, no es un tema que haya salido la semana pasada o hace un año. Es algo que ya se viene reflejando desde tiempos ancestrales, en donde, por ejemplo, en Atenas, en el siglo VI, se envenenaban los pozos con orina de zorrillo. En 1521, por ejemplo, la conquista de México y Perú, en algunos documentos se detallaba que había sido a consecuencia de la viruela y el sarampión que trajeron los españoles, pero hay nuevas fuentes de información, nuevos artículos en donde dice que no necesariamente esa pudo haber sido la fuente de contagio de esta población, sino que también pueden ahí incluir, por ejemplo, una epidemia de salmonela. Sí, está, por ejemplo, la guerra en 1763, la guerra entre Francia y la India, emplearon viruela. En 1767, por ejemplo, se emplearon cobijas infectadas con viruela y fueron regaladas a los nativos de América. Y esto es solamente por mencionar algunos de los ejemplos para que veamos cuál es el origen y cómo se han estado ocupando estas armas biológicas y por qué es que necesitamos estos marcos normativos y legislativos. Continuando con la misma cinética, por ejemplo, tenemos otra serie de eventos como los Ragneshi en 1984, en donde se realizó la contaminación de comida en restaurantes en Oregón con Salmonella typhimurium. Por ejemplo, la secta también de Aum Shinrikyo en 1990, en donde se emplea una generación de aerosoles con agentes biológicos y su diseminación en Tokio. ¿Sí? Y los ataques a Estados Unidos con Anthrax en 2001, en donde se utilizaron esporas y de 4 a 7 cartas contaminaron prácticamente 60 lugares y todo lo que conlleva para que estos primeros respondientes pudieran descontaminar las zonas y todo lo que genera a lo largo de esto. ¿Sí? Y también mencionábamos los biocrímenes, que tristemente no es un arma biológica como tal, pero es lo que los usuarios pueden hacer con estos materiales biológicos, y tenemos varios ejemplos en la historia y en la literatura en donde nos habla del uso de tubocurarina en 1966, donde un médico de Nueva Jersey fue acusado de envenenar a 5 pacientes con la toxina derivada de plantas. Otro de los casos son el uso de la ricina en agosto de 1955, en donde un neurólogo en Virginia
fue encontrado en posesión de ricina después de ser arrestado bajo circunstancias sospechosas, o la doctora Deborah Green, una oncóloga, fue declarada culpable de intentar asesinar a su esposo con ricina. Pero uno de los casos más tristes que yo podría mencionar, todos son casos bastante preocupantes y son casos que muestran una parte negativa del uso de los materiales biológicos, pero uno de ellos es que Brian Stewart, flebólogo, fue condenado a vida por infectar a su hijo de 11 meses con sangre infectada para evitar los gastos de manutención. Sí, entonces es un cierto tipo de bioterrorismo, de biocrímenes, lo que estas personas hacen porque tienen un conocimiento y lo están ocupando estos materiales biológicos para afectar a poblaciones susceptibles. Y hay otros antecedentes históricos, por supuesto, que nos habla acerca de ataques hacia Estados Unidos, ataques de Anthrax hacia ciudadanos y funcionarios del gobierno, como ya lo vimos en la diapositiva anterior. En 2003, por ejemplo, un profesor fue encarcelado como resultado de la falta de 30 viales de Yersinia pestis, y en 2006 y 2007 el gobierno suspendió la investigación en la Universidad de Texas al descubrir los incidentes de bioseguridad no reportados. Por eso es que es importante reportar, pero no, Estados Unidos no es el único país. También han habido infecciones asociadas al laboratorio por SARS en 2003 y 2004 respectivamente, y por ejemplo en Reino Unido en 2007 hubo una liberación en el drenaje de agentes biológicos que causaron un brote de enfermedad de fiebre aftosa en el laboratorio de Pirbright, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, como ustedes pueden ver, las armas biológicas y el bioterrorismo tienen una historia que va desde hace muchos años, y hay diferentes pasos para la producción de armas biológicas. No vamos a enseñar en esta charla cuáles son los pasos, porque no es el objetivo pero es para entender el por qué es la importancia de la biocustodia, particularmente en las actividades de bioterrorismo, porque se tiene que identificar que hay pasos para la producción de armas biológicas. El uso intencionado de los agentes biológicos principalmente es causar muerte, infectar a seres humanos, animales y al ambiente, dañarlo, y también causar una pérdida económica y pánico, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de las armas biológicas, tiene que haber una selección, una adquisición de ver qué agente es el que verdaderamente puede cumplir con esos fines. Se lleva a cabo el crecimiento, la multiplicación y la adaptación de ese patógeno, ¿sí? La selección y la modificación de este microorganismo, y finalmente la elección de los métodos de diseminación o liberación. Y la selección de un agente biológico requiere conocer una serie de conocimientos, como puede ser la patogenicidad, el periodo de incubación, la virulencia, la letalidad, las tasas de mortalidad y qué tan transmisible es ese patógeno entre personas, entre los animales y entre animales a personas o personas a los animales y en general al ambiente. Y esta pequeña imagen que ustedes pueden ver del mapa del mundo, sí, no es otra cosa más que un histórico de cuáles eran los países que tenían declarados programas para la producción de armas biológicas y cuáles eran los países que tenían programas para la prevención y combate de las armas biológicas. Y hay algunos que evidentemente no se tenía una información. Y del lado derecho pueden ustedes ver diferentes patógenos que tienen hablando de las características del patógeno, pues los patógenos deben de tener una cierta estabilidad y resistencia en superficies inanimadas, y esto es un artículo que fue publicado con fines de evaluación de descontaminación de las áreas hospitalarias y en general de ambientes clínicos, pero la prevalencia de muchos de estos patógenos es asombrosa en estas superficies inanimadas. Ahora, hay varias ventajas y desventajas de las armas biológicas. Las ventajas es que en algunos casos son fáciles de obtener, los costos económicos de producción son muchísimo menores en comparación con otro tipo de armas de daño, el amplio potencial de diseminación, los perpetradores pueden escapar fácilmente, si estas personas, estos actores pueden escapar sin ser detectados. El amplio espectro de ataque, hay algunos microorganismos muy estables en el ambiente, la transmisibilidad de persona a persona, y que también algunos son difíciles de diagnosticar
y difíciles de tratar, ¿sí? Pero también hay ciertas desventajas en donde algunos, por ejemplo, son difíciles de mantener, los medios de dispersión de los agentes biológicos son más complicados y existen otros factores que también hay que considerar, como a lo mejor las personas ya estuvieron expuestas hacia ese patógeno, por lo tanto desarrollaron una cierta inmunidad. Y también algunos pueden no funcionar, ¿sí? Ahora, continuemos con esta parte de lo que es los marcos legislativos, ya entendiendo esta base, y la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas. Esta parte es un tratado, ¿sí? Es una convención que a final de cuentas fue el primer tratado de desarme multilateral que prohibía la producción de una categoría completa de armas. Fue el resultado de prolongados esfuerzos en la comunidad internacional para establecer un nuevo instrumento que complementara al Protocolo de Ginebra de 1925. ¿Sí? La Convención de Armas Biológicas, ¿sí?, fue propuesta para su firma en abril de 1972 y entra en vigencia el 26 de marzo de 1975. Y una de las desventajas que tiene esta convención es que no existe un proceso de verificación formal para observar el cumplimiento, y esto hasta cierto punto ha limitado la efectividad de la convención. Pero hoy en día muchos más países se siguen sumando a estos esfuerzos y, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, podemos nosotros observar que a medida que van pasando los años son más los países que realiza el envío de las medidas de fomento a la confianza, que no es otra cosa más que un cuestionario en donde detalla las actividades que los países están haciendo con cierto tipo de patógenos, qué tipo de instalaciones tienen, si tienen programas donde ocupen estos agentes de uso dual, en qué los están ocupando, y permite ubicar el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué de esta investigación biológica o centros de tratamiento, ¿sí? Esto es muy importante, y también a medida que nosotros vemos que en el paso de los años, estas gráficas muestran hasta 2020, pero con el paso de los años, sí, también los países van cumpliendo con esas medidas de fomento a la confianza, y ha sido un gran esfuerzo de parte de estos colegas, porque hoy en día son muchos más países los que forman parte de este tipo de iniciativas, convencidos de que todo es en pro de la biocustodia. Ahora, hablando del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la resolución 1540, el Consejo de Seguridad sí decidió que todos los estados deben abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares, físicas, biológicas o sus sistemas vectores, ¿sí? Y obviamente la resolución obliga a estos estados a adoptar medidas y aplicar leyes eficaces con este fin. Y otras medidas eficaces para evitar la proliferación de armas que sean empleados con fines terroristas. Y como ustedes pueden ver, esta lista lo que tiene es que abarca desde los precursores químicos también, la parte de los materiales biológicos y también la parte del equipamiento. Entonces va hacia una prohibición, una prevención, el desarrollo de la legislación nacional, la implementación de medidas de control y seguridad al establecer controles fronterizos y aduaneros, mejorando una cooperación internacional y esto haciéndolo transparente con un reporte y monitoreo para saber qué es lo que están detectando cada uno de los estados. Ahora, el Reglamento Sanitario Internacional es todo un tema, y este reglamento es un instrumento legalmente vinculante que cubre medidas para prevenir la propagación intencional de enfermedades infecciosas, ¿sí? Este documento es muy importante porque tiene varios datos que nos permite ver la implementación y la capacidad de los países. Tiene como propósito prevenir la propagación de enfermedades, sí, pero también controlarla y darle una respuesta al componente de salud, pero también evitar al mismo tiempo
las interferencias innecesarias con este tránsito, el tráfico y el comercio internacional. Todo el mundo vio lo que pasó con COVID-19, se paró la actividad económica y obviamente fue algo muy crítico para muchos países y hoy en día estamos sufriendo los efectos de esa pandemia de COVID-19 porque la recuperación económica todavía no llega, ¿sí? Entonces, el Reglamento Sanitario Internacional es de cumplimiento obligatorio para 196 países, incluidos los 194 miembros de la OMS. Y tienen este reglamento requiere que los países designen un punto de enlace nacional, el punto focal, para las comunicaciones con la OMS de cara a establecer las capacitaciones centrales para la vigilancia y la respuesta. Sí, entonces, cada vez que hay un brote de enfermedad infecciosa, los países tienen que notificar a la OMS a través del punto de contacto y es como tiene que fluir la información. Y este Reglamento Sanitario Internacional tiene una serie de indicadores y en uno de estos indicadores está la parte del laboratorio en donde se incluye bioseguridad y biocustodia. Entonces, es un documento también que está gratuito, ustedes lo pueden descargar y viene obviamente cómo funciona, cómo se detonan estos mecanismos de respuesta y fortalecen la biocustodia. También tenemos, por otra parte, lo que es el Grupo Australia. Y el Grupo Australia, damas y caballeros, es un grupo no oficial de países, ¿sí? Y por la Comisión Europea que se establece en 1985. Tras el uso de las armas químicas en Irak es cuando surge esto y el propósito principal es ayudar a los países miembros a identificar aquellas exportaciones que necesitan ser controladas para de esa manera no contribuir a la difusión de armas químicas y biológicas, ¿sí? El grupo inicialmente estuvo conformado por 15 miembros, pero obviamente se ha ido incrementando y actualmente cuenta, si no mal recuerdo, con 42 miembros. No, entonces, pero este grupo también lo que hace es define listas de control y estas listas de control lo que hace es para precursores de armas químicas, tiene listas de agentes biológicos que afectan a animales, a humanos, a las plantas, como lo vamos a ver a continuación. Y esto es un ejemplo, no voy a ahondar en cada una de estas listas, pero es para que vean todas las listas que tiene el Grupo Australia para patógenos humanos, de animales y toxinas en bacterias, también lo tiene para los virus, ¿sí? Y es importante que sepan que no van a encontrar o no vamos a encontrar todos los virus aquí, pero puede ser que en algún momento, si tras un análisis se considera que se debe de incluir algún patógeno, es como se va a llevar a cabo, ¿sí? Los hongos también es un grupo realmente interesante y fascinante que necesita ser pues ampliado en muchos aspectos, porque hoy en día estamos viendo patrones atípicos y nuevos patógenos fúngicos que anteriormente no se estaban detectando, ¿sí? Hablar de toxinas, esto es un tema fascinante. Hablar de toxinas realmente no me gusta relacionarlo con materiales biológicos porque una toxina puede ser comprendida como un químico, ¿sí? Pero algo que es aquí importante destacar en cuanto a medidas de biocustodia es que desafortunadamente muchos países no tienen protocolos de respuesta ante exposición con toxinas. Tal vez tendrán uno o dos de los más relevantes, pero esto es importante porque el poder de acción que tiene una toxina va a ser muchísimo más rápido que muchos agentes biológicos. Entonces, es importante también considerar la capacitación de la preparación, respuesta a emergencias con este tipo de toxinas y las subunidades de estas. Pero, ¿qué hay acerca de los patógenos de plantas? También, desafortunadamente, tenemos estos agentes que afectan en forma significativa a los vegetales, ¿sí? Y esto es solamente un ejemplo de bacterias, de los hongos, como ustedes pueden ver, y esta última me gusta mucho acerca de los virus, porque lo que ustedes pueden ver ahí no es nada más la malformación de este tubérculo, sino que es lo que representa una nación que basa su economía en la producción y en la exportación de patata, por ejemplo, se puede ver seriamente afectada cuando hay un agente biológico que está
modificando sus cultivos, ¿sí? Entonces, esto tiene un impacto en la reputación, tiene un impacto también en la economía y, por ende, en la biocustodia. Hay algunas otras iniciativas que también han sido implementadas, como está, por ejemplo, sobre la diversidad biológica, que entra en vigor el 29 de diciembre de 1993 y tiene como objetivos la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de estos recursos. ¿Sí? A final de cuentas, también este es el primer acuerdo global para abordar todos los aspectos de la diversidad biológica. Estamos hablando de recursos genéticos, especies y ecosistemas, y el primero en reconocer que la conservación de la diversidad biológica es una preocupación común de la humanidad, ¿no? Entonces, también, como ustedes pueden ver, no es nada más lo que afecta a seres humanos y animales y a las plantas, sino que es conservar la diversidad biológica. Y finalmente, el protocolo de Cartagena. El protocolo de Cartagena es un instrumento internacional que regula los organismos vivos modificados producto de la biotecnología moderna. Y este acuerdo se enfoca específicamente en el movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados, promoviendo la seguridad de la biotecnología y al establecer procedimientos que permitan una transferencia segura de estos organismos y microorganismos. Pero también algo que es importante es que permite a los estados establecer ciertas regulaciones o límites si no se contiene la información suficiente para ello, ¿no? Entonces es interesante ver cuál es la vinculación y cómo se interrelacionan cada uno de estos marcos jurídicos, marcos legales, con los marcos nacionales que puede tener un país, ¿sí? Y hay algunas otras iniciativas, como es la del fortalecimiento de la seguridad biológica en el laboratorio, que pretende justamente revisar la seguridad existente en los laboratorios, sigue un enfoque común, que es el enfoque de la Organización Mundial de la Salud, implementa programas de bioseguridad y biocustodia y da cumplimiento a los lineamientos existentes. Permite también el alocar recursos financieros y humanos, y también brinda una oportunidad de acceso en equipamiento en bioseguridad, en donde entra la parte del equipo de laboratorio, pero también equipo de protección personal, y también se alienta a las naciones a tener un programa de entrenamiento y desarrollo de competencias en bioseguridad. Entonces, estas son las iniciativas que podemos nosotros observar. Ustedes pueden ver iniciativas muy interesantes, que a final de cuentas y al final del día las tenemos que integrar a lo que ya existe. Vamos ahora a hablar de la evaluación de riesgo y la gestión del programa de biocustodia. Y para hacer esto, me gustaría empezar con esta diapositiva. Quiero que la miren durante un par de segundos. Esta es la realidad con nuestros usuarios. Y es la realidad con nuestros usuarios y nuestros laboratorios, porque siempre va a haber así es como se hace, así es como yo lo entiendo, así es como otras personas lo hacen, y a final de cuentas, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Esta es la realidad con nuestros laboratorios también, y también lo podemos aplicar a cuál es la realidad con la biocustodia. ¿Habrá conflicto entre bioseguridad y biocustodia? La pregunta es que los dos van de la mano, como ya lo había mencionado, pero un ejemplo, por ejemplo, una buena forma de llevar esto a la práctica es, ante una emergencia, los primeros respondientes van a necesitar un acceso sin restricciones a todo el edificio. ¿Por qué? Porque son primeros respondientes, ¿sí? Pero también, desde el punto de vista de la bioseguridad y de la biocustodia, existe un acceso restringido a ciertos individuos, de tal forma que se tiene que conjuntar a que el individuo que tiene acceso pueda interactuar con los primeros respondientes y que en forma conjunta puedan dar solución a algún problema que involucre ambas áreas y ambos grupos de profesionales. Y un ejemplo 2 de esto puede ser que hay personas que no les gusta que pongan sus datos en los letreros de la entrada de lo que es las puertas del laboratorio. Y esto es porque dicen que es la sensibilidad de la información, pero ante un incidente
tiene que haber un responsable y tiene que haber un número de contacto y saber a quién se va a contactar y por qué se le va a contactar. Entonces, son claros ejemplos en donde la bioseguridad y la biocustodia tienen que ir de la mano porque tienen un fin. Ahora, una evaluación de riesgo, me gusta definirlo como el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con quiénes, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos una evaluación de riesgo, llevamos a que tenemos que describir las actividades de trabajo, tenemos que identificar los peligros, mitigar los riesgos y finalmente decidir si el riesgo es aceptable o no. Y si el riesgo es aceptable, felicidades, usted puede seguir trabajando, pero no deje de monitorearlo. Si el riesgo no es aceptable, usted tiene que tomar las medidas necesarias, activar el plan de control de los riesgos y posteriormente evaluar si con esas medidas ahora el riesgo es aceptable. Si sigue siendo no aceptable, tiene que volver a aplicar otro tipo de medidas y también llega un punto en donde en esta ecuación usted tiene que decidir hasta qué tanto puedo yo tener esta flexibilidad y hasta dónde mi tolerancia del riesgo es yo ya no puedo con esto. Sí, pero ese es el proceso natural de la evaluación del riesgo. Y un ejemplo muy sencillo de estas evaluaciones de riesgo es, vean, tenemos aquí a un agente Mycobacterium tuberculosis, un agente ampliamente conocido, tiene una dosis infecciosa baja de 1 a 10 colonias, unidades formadoras de colonias, y por ejemplo, hay tratamientos disponibles, es cierto, no en todos los casos funcionan, dependiendo del tipo de cepa que uno pueda adquirir, si es una multidrogoresistente, extremadamente resistente, una pan resistente, pero hay información en la literatura. Podemos manejarlo en diferentes niveles de bioseguridad dependiendo de cuáles sean las acciones que nosotros vayamos a hacer. Ahora, en la evaluación de riesgo número 2 podemos ver aquí un agente con el cual hace poco teníamos o seguimos lidiando en muchos aspectos, que ha sido el SARS-CoV-2. ¿No? Sabemos que fue un patógeno nuevo hacia finales de 2019. Tenemos mucha más información de la que conocíamos en ese momento, pero en algunos casos seguimos sin conocer algunas cosas muy características del patógeno. Y también causó grandes tasas de mortalidad en diferentes poblaciones, gran porcentaje del personal de salud fue afectado y también no se conoció un tratamiento adecuado y en algunos casos todavía no hay un buen tratamiento. ¿Por qué? Porque se sigue investigando. ¿Hay vacunas? Sí, pero obviamente esto fue algo empírico y empezábamos a ver los resultados tanto de vacunas como de posibles tratamientos porque teníamos que entender cómo se comportaba el virus primero, ¿sí? Y en la evaluación de riesgo número 3, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, Bacillus anthracis, en donde es un patógeno también conocido, también tiene una larga lista de información que ha sido aportada a lo largo de la historia, pero también tiene tratamientos disponibles. Pero, por ejemplo, este es un agente selecto para el programa de agentes selectos de los Estados Unidos de América y para algunos países también está como un agente de alto riesgo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que nosotros tenemos que hacer porque a pesar de que pueda haber tratamientos, a pesar de que pueda haber en algunos casos vacunas, a pesar de que pueda haber un mayor conocimiento del agente biológico, la clasificación que se le da en términos de la biocustodia es lo que cambia esa evaluación de riesgo. ¿Cómo hacemos nuestras evaluaciones de riesgo? Muchos de nosotros ocupamos muchos de estos materiales, algunos están en forma gratuita, algunos están en forma a través de pago, pero lo que es importante destacar aquí es que hoy en día tenemos muchas más herramientas en comparación a las que teníamos hace un par de años, incluso antes de la pandemia. La pandemia vino a acelerar toda esta serie de publicaciones y también vino a modificar mucho lo correspondiente con el uso dual en la investigación, ¿sí? Pero el último lineamiento referente a biocustodia es esta guía de biocustodia en el laboratorio, estos lineamientos que aplican para todos los niveles y fue publicado hace poco. Explicación. Nosotros tenemos entonces que va a haber diferentes recursos que podemos nosotros emplear. Y este es otro de los recursos que han sido empleados como el servidor belga de bioseguridad. También tenemos diferente información del CDC acerca de entrenamiento en laboratorios. ¿Sí? Entonces son muchos los recursos que nosotros tenemos hoy en día.
Tenemos también otros recursos como puede ser provistos por parte del gobierno de los Estados Unidos de América para un poquito para ver sobre el potencial del uso dual en la investigación, cómo nosotros supervisamos y vigilamos este uso dual en las ciencias de la vida, ¿sí? Entonces es un documento interesante. Este otro es realmente fantástico y sensacional, que es el Código de Conducta para las Evaluaciones de Riesgo y Mitigación. Es un documento que fue emitido por el Instituto Robert Koch en Alemania. Entonces hay una serie de recursos muy interesantes. Y en la parte del marco normativo, yo les decía que hay unos recursos de Países Bajos en donde nos habla de unas herramientas. Estas son las herramientas que yo les mencionaba, donde es un kit para hacer una autoevaluación de cómo están nuestras medidas de biocustodia. Hay un escaneo y un kit para evaluar las vulnerabilidades y también hay uno para evaluar el uso dual. Son herramientas que están en formato gratuito y son herramientas que nos ayudan muchísimo a que nosotros podamos fortalecer estas medidas de biocustodia. También está esta otra herramienta, el Sacra Biorisker, que es una herramienta sueca, en donde también permite hacer una evaluación de cómo está nuestro sistema a través de una colorización de diferentes aspectos. Están en formato gratuito estos y realmente vale mucho la pena ocuparlos. ¿Cómo olvidar el famoso BioRAM? Este BioRAM es una herramienta sensacional que ha sido empleada por muchos laboratorios y también tiene un componente para la bioseguridad y para la biocustodia y evalúa las vulnerabilidades de cada una de estas disciplinas en las instituciones de acuerdo a lo que una serie de preguntas. Entonces también es un modelo muy empleado. Esta es otra versión, una herramienta de Shima, en donde también evalúa lo que son diferentes aspectos, eventos naturales, eventos tecnológicos, y ahí, por ejemplo, nos habla de una interrupción en la infraestructura, tiene mucho que ver con también el impacto de los eventos causados por la naturaleza humana, pero pondera a través de esta matriz de riesgos, lo va ponderando y nos va arrojando un valor numérico que va a ser interpretado como el nivel de riesgo y el impacto que tienen cada una de estas actividades. Otros recursos, por ejemplo, han sido publicados, esta herramienta multilingüística que en colaboración con el CDC participaron en este desarrollo, que tiene una base en las normas ISO, en el estándar ISO 35001, y también un componente muy similar a lo que es la norma ISO 9001 de gestión de calidad. Y ustedes pueden tener con esto una evaluación y les va midiendo con porcentajes el grado de cumplimiento. Y lo realmente fascinante de esto es que no tiene una consecución, es decir, hay veces que en algunas plataformas usted tiene que llenar toda la información para que le dé un resultado, en esta no, en esta únicamente usted pone lo que tiene su laboratorio, y algo que me gusta mucho también es que viene en varios idiomas y que tiene un módulo para laboratorios de alta contención, o sea, los BSL3. Entonces es una plataforma también que está gratuita. Ustedes pueden descargar el artículo y dentro del artículo viene el link para que puedan descargar esta base de datos. Tiene una base, el formato es de Excel, y lo cual es sensacional porque permite ser ocupado en cualquier computadora, ¿sí? Entonces, una herramienta interesante. Esta es otra herramienta que ha sido desarrollada también por parte de un servidor, en donde hemos visto analizamos esta parte de los riesgos mediante una probabilidad, una ocurrencia histórica, unas consecuencias, tiene un impacto hacia la propiedad, y también jugamos con el qué pasaría si. Entonces, cuando nosotros hacemos evaluaciones de riesgo, me gusta decir que no es nada más lo que nosotros hacemos con una herramienta. A mí me gusta ocupar varias herramientas a la vez para ver si la herramienta que estamos ocupando realmente nos está arrojando la información que queremos, pero a lo mejor no nos cubre otras áreas que con otra herramienta estamos teniendo. Otras herramientas que ya son un poco más, anteriores o versiones previas, pero que no dejan de ser importantes para los temas y fines que nosotros buscamos.
Otros recursos son publicaciones, y este es otro ejemplo de un checklist que fue desarrollado por unos colegas y publicado en el Applied Biosafety Journal de la Asociación Americana de Seguridad Biológica, en donde es un checklist para evaluar medidas de biocustodia. ¿Sí? Entonces es un artículo muy interesante también. Cuando hablamos de evaluación de biorriesgos, ¿sí? En la parte de biocustodia, hay que ver ¿cuál es la probabilidad que alguien tenga como objetivo estos materiales, estos activos de laboratorio? ¿Cuál es la probabilidad que si una persona los obtiene pueda ocasionar este daño? ¿Cuál es el impacto que va a tener, por supuesto? ¿Y qué hay alrededor de la institución, este entorno que me permita identificar estas vulnerabilidades, ¿sí? Y a las amenazas existentes? Y los pasos, obviamente, para una evaluación de riesgo de la biocustodia van a ser en que necesito identificar el activo, los materiales que necesitan ser protegidos, cuáles son las amenazas y cuál es el ambiente de protección que yo les necesito poner a ellos para, obviamente, garantizar una serie de protección gradual. Tengo que definir las situaciones, los riesgos, caracterizar a cada uno de estos riesgos y ver qué es aceptable y qué no es aceptable. Tenemos que determinar la aceptabilidad de este riesgo, y eso es por parte de la institución. Y también tenemos que implementar las medidas de mitigación. Y finalmente, evaluar y volver a la base del principio para saber si lo que estamos haciendo es lo adecuado o no. Y no todas las personas van a tener el acceso autorizado. Algunas pueden tener motivos, pero algunas pueden no tener motivos, ¿sí? Y esto lo vamos a ver a continuación con un pequeño ejemplo. Un ejemplo de esto podría ser un profesionista, porque hay dos tipos de personas, las amenazas internas y las amenazas externas. Las amenazas internas son mejor conocidos como los insiders y las amenazas externas son como los outsiders. Eso así lo van a encontrar en la literatura. Y un ejemplo de esto es que un profesionista entrenado, por ejemplo, para trabajar en laboratorios, remueve cepas de un cultivo de Bacillus anthracis, ¿sí? Esta es una persona que tiene un acceso autorizado, ¿sí? Y tiene la capacidad el conocimiento para sustraer esos activos. Por lo tanto, es una amenaza interna. Un profesionista, por ejemplo, entrenado que trabaja en secreto para una compañía de la competencia, accesa a un laboratorio y sustrae información de una computadora. Esto es un visitante invitado que tiene un conocimiento, pero es una amenaza externa. Sí, no trabaja dentro de la institución, pero tiene el conocimiento. El tercer ejemplo sería un grupo de activistas para los derechos animales, por ejemplo, que irrumpen el perímetro, rompe algunos vidrios, pinta con pintura las paredes. Es un grupo externo, ¿sí? Que no tiene acceso, pero sí tiene un conocimiento. Y finalmente, un terrorista, un criminal o un activista, ¿sí? Que a lo mejor le puede pagar a alguien dentro de esa institución para que le preste su tarjeta de identificación, para que le consiga una muestra, etcétera, etcétera. Eso sería una actividad de colusión entre una amenaza interna y una amenaza externa. Ahora, cuando hablamos de los elementos de la biocustodia, por lo tanto, tenemos que comprender que van a estar conjuntas la parte de la legislación, la parte del control de exportaciones, las regulaciones en bioseguridad, las medidas existentes de biocustodia, los códigos de conducta, por supuesto, y la educación constante. Esos son los elementos que nosotros tenemos que considerar cuando implementamos un programa de biocustodia, porque a final de cuentas va a haber los actores que siempre mantengan a la biocustodia, y no es solamente una persona, no es un responsable nada más, sino que va a intervenir el personal que hace una evaluación de esa investigación, el personal que detecta las enfermedades, ¿sí? Los que están en la fase de la preparación, y en algunos casos también lo ocupan como la terminología de inteligencia. Puede ser inteligencia epidemiológica, puede ser inteligencia en ver cuál es el siguiente aspecto que puede impactar a nuestra institución y que ahorita ya lo estamos detectando y qué medidas estamos tomando. Tiene que entrar aquí la parte de los códigos de conducta, la educación, los programas de bioseguridad y biocustodia son solamente una parte nada más y no podemos dejar que nada más que esto controle todo lo que es biocustodia, sino que una serie de actores
que son los que promueven esto, incluyendo los actores nacionales y los actores internacionales. Y, por ejemplo, también cómo mantenemos una buena biocustodia es a través de estas prohibiciones nacionales e internacionales que algunos países ponen, ¿sí? Y también todo esto va hacia el control de exportaciones. Y como ustedes pueden ver, no es nada más de que a quién le corresponde controlar biocustodia, sino cómo va alrededor de diferentes sectores, de diferentes personas, esto a través de diferentes acciones para tener un programa integral en biocustodia, ¿sí? Y esto requiere de una colaboración de cada una de las partes involucradas. El rol de las asociaciones de bioseguridad ha sido tremendo, ha sido muy grande, y esto es porque ayudan a promover los conocimientos en la materia. Y también estas asociaciones, estos grupos colegiados de profesionistas permiten o aportan información valiosa cuando muchas veces la industria les pide alguna ayuda, alguna asesoría, pero también cuando el gobierno llama a estos profesionales a emitir alguna opinión muy en particular. Hay muchos componentes para un programa de bioseguridad exitoso, pero esto involucra el llevar a cabo consultas regulares con los usuarios, el desarrollo de estándares y lineamientos adecuados, la generación de información en biocustodia, y hay que analizar esa información. No sirve nada más generarlo, ya la generé, pero ahora, ¿qué más tengo de esa información? ¿Cómo desarrollo el entrenamiento, la capacitación? ¿Cómo llevo a cabo la regulación de todos los usuarios? Que tiene que ser una cooperación regulativa. Es decir, regulamos a los usuarios, regulamos las actividades, regulamos las diferentes necesidades que tiene esa institución. Se tiene que colaborar con diferentes áreas porque, por ejemplo, el científico no es el único responsable. Tienen que estar las personas que le consiguen los insumos. Por lo tanto, tiene que pasar a través de una cadena de control de exportaciones y los grupos de cooperación internacional. Todo esto es la estrategia, y mejor dicho, no la estrategia, son los componentes que se tienen que llevar a cabo e implementar pilares sólidos para tener un programa exitoso de biocustodia. Y el compromiso acá de biocustodia es importante porque cuando hablamos de esto, sí, hablamos de éxito, pero ¿qué significa tener éxito? No es nada más generar un documento y ahí está. Esto significa que hay un compromiso en la planeación, en la solicitud, en la frecuencia y en la distribución de esos recursos, porque todo va de acuerdo con el riesgo que tengamos y que a final de cuentas las instituciones tienen que determinar cuáles riesgos son aceptables y cuáles no. Y se tiene que hacer una integración entre los marcos legislativos, entre las medidas físicas, entre los procedimientos, entre la capacitación y entre las tendencias que se está viendo en el mundo hoy en día. Y no es muy diferente un sistema de bioseguridad a un sistema de biocustodia. Los dos, repito, son igualmente importantes, pero lo podemos controlar de una forma similar, porque va a requerir de un proceso de identificación, de evaluación, de medir el desempeño y volvemos a la base nuevamente. ¿Sí? Entonces, el sistema de gestión de riesgo biológico como tal incluye bioseguridad y biocustodia, pero esto permite o va muy de la mano con el ciclo de Deming, el famoso Plan, Do, Check, Act, o planear, hacer, verificar y actuar, en donde va a incluir el tener una estructura organizacional bien definida, los roles y funciones, las actividades de capacitación y entrenamiento al personal, va a requerir de prácticas, de procedimientos, de los procesos y, por supuesto, de la alocación de estos recursos para llevar a cabo estas actividades. El enfoque de la gestión del riesgo biológico, por lo tanto, va a ser la identificación de los peligros y con base en eso lo voy a dividir en dos partes, lo correspondiente a la evaluación del riesgo para la bioseguridad, lo correspondiente a la evaluación del riesgo de la biocustodia y obviamente haber una medida de mitigación para ambos componentes y una evaluación de esas medidas de mitigación y volvemos a regresar a la base. Pero nuestro sistema tiene que tener objetivos SMART, que no es otra cosa que sean específicos, medibles, relevantes, que sean medibles a través del tiempo, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, es para que vean que cómo no es tan diferente de lo que hacemos en biocustodia, nada más que ahora el componente es la parte
biocustodia. Y me refiero a que lo hacíamos con bioseguridad, pero ahora lo tenemos que hacer con biocustodia. Los elementos de un programa de biocustodia en el laboratorio, dependiendo de los autores, nosotros vamos a tener diferentes pilares en la biocustodia, y estos diferentes pilares tratan acerca de lo que es la concientización, la evaluación del personal, la seguridad física, el control de los materiales, la seguridad en el transporte, la seguridad de la información, la respuesta a emergencias y, por supuesto, cómo gestionamos este programa de biocustodia. Sí, entonces vamos a comenzar con el primer componente, y antes quiero nada más que vean por qué es importante tener la biocustodia, porque hoy en día estamos inmersos en un mundo de ciencia y estamos nosotros inmersos en mandar, recibir materiales biológicos, hacer actividades de investigación, y todo lo pedimos de una manera muy fácil, muchas veces ocupando esta herramienta, pero esto es nada más para que nos demos cuenta de cómo las cosas, los materiales, la información fluye de una forma muy rápida. Y lo malo no es el compartir las cosas, pero hay algunas cosas que sí es importante tener un control, porque no todas las personas están conscientes de el riesgo que ello representa. Por lo tanto, en la seguridad física de las instalaciones habíamos hablado que había la parte de la capacitación, el entrenamiento, estaba la parte, por supuesto, de la parte física, y también la alineación con los marcos regulativos. La seguridad física de las instalaciones es la primera línea de defensa, y es darle un acceso a las personas que requieren tener el acceso, impedírselo a las que no requieren el acceso, y ver cómo se evalúan estos movimientos en el sistema. ¿Sí? ¿Quién tiene acceso? ¿Cuándo tuvo acceso? ¿Por qué tuvo acceso? ¿O por qué dejó de tener acceso? Sí, son solamente algunos de los ejemplos, y el objeto de estas barreras físicas va a ser el de disuadir, el de demorar, el de detectar, evaluar y responder ante estos incidentes, ¿sí? Cuando se involucran incidentes en biocustodia. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que cada institución va a tener zonas de alto, de bajo y de riesgo intermedio, dependiendo de la naturaleza de actividades que se desarrollen en ellas. Por lo tanto, por ejemplo, puede haber zonas de protección de la propiedad, como es el terreno, las oficinas, algunos almacenes, algunos estacionamientos, zonas delimitadas como pueden ser cierto tipo de laboratorios, oficinas administrativas de diferente nivel, pasillos que tengan conexión con algunas otras áreas más específicas, y las zonas de alto riesgo van a ser donde están, por ejemplo, laboratorios de alta o máxima contención, ¿no? Y algunas otras oficinas también, por ejemplo, los centros de recursos informáticos, los centros de almacenamiento de toda esta información. Y me gusta mencionar que esto es como una cebolla, y esto lo recuerdo muy bien porque el doctor Edgar Sevilla Reyes mencionó que la bioseguridad y la biocustodia eran como una cebolla. Entonces, a la hora que nosotros la partimos, vemos claramente las capas, y es como lo estamos viendo. Es una protección gradual a través de capas, y que requiero que cada una de estas capas funcione y estén presentes en todo momento, para que entonces yo pueda llevar a cabo un exitoso programa de biocustodia, o tener un programa de biocustodia exitoso, ¿sí? Y esto a mí me gusta definirlo como el 1 más 1 más 2 más 3 más 1. Y esto no es otra cosa más que la suma de estas capas y de las cosas que necesito en un nivel. Para llegar al siguiente nivel necesito lo del nivel anterior más lo del presente nivel, y para llegar al otro nivel voy a requerir lo de los otros dos niveles anteriores más lo del último nivel, ¿sí? También tenemos en la seguridad física las rejas, las bardas, los muros que existen dentro de la institución, los pasillos que pueden rodear zonas de exclusión, pasillos conectores, de tránsito, de acceso, de salida, algunas oficinas, los cubículos, las cámaras de transferencia y, por supuesto, las autoclaves de doble puerta. Son una serie de barreras físicas para impedir que lleguemos hacia esos agentes y para impedir que se liberen esos agentes o materiales biológicos. Continuamos con estos dispositivos físicos, en donde vamos a tener, en algunos casos van a ser a través de llaves, en algunos casos van a ser a través de tarjetas,
En algunos otros casos va a ser algo que a nosotros nos dieron, que tenemos que recordar, algo que nosotros tenemos que asignar, por ejemplo, como los códigos alfanuméricos para entrar a diferentes áreas, y algo que también nos define, algo que es único y propio de nosotros, como es el sistema biométrico, como puede ser la identificación por retina, identificación por voz, el reconocimiento facial, a lo mejor el acceso con la huella dactilar, pero nuevamente caemos en lo mismo, es el 1 más 1 más 2 más 3 más 1, para tener buenas medidas de control. Y de la seguridad física también, esto es nada más para concluir con esto, siempre vamos a tener algo que viene de el acceso lo necesitamos nosotros y ya vimos que el acceso lo vamos a tener a través de una tarjeta, de una llave de acceso, a través del personal de seguridad o una combinación de ambos, ¿sí? Y cuando hablamos de otro, estamos hablando de a lo mejor lo anterior más los códigos alfanuméricos, tenemos a lo mejor también el sistema biométrico, tenemos algún otro tipo de identificación que fortalece o permite fortalecer cada una de las medidas. El acceso lo tenemos porque tenemos que prevenir que diferentes intrusos lleguen a esa información o a los materiales propiamente. Por eso es que hay un control de visitantes, un control de personal. Y una de las formas más comunes es tener una bitácora de registro a la entrada de las instituciones, las identificaciones siempre visibles, y hay algunos otros que cuando no hay gente en las instalaciones se activan en forma automática, como puede ser sensores de movimiento, sensores acústicos, de calor, de temperatura, para vidrios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo va en función de lo que yo esté protegiendo y también de los recursos que mi institución tiene. Y en el caso de los empleados y de los visitantes, siempre va a haber una diferencia, ¿sí? Los empleados van a requerir controles de escrutinio o controles de verificación un tanto más específicos y más detallados porque son los que tienen acceso a estos materiales biológicos, que puede incluir un examen y verificación de información personal, empleos previos, la educación, verificación de antecedentes criminales, el estatus financiero, referencias demostrables y una evaluación psicológica y psicométrica, mientras que los visitantes pueden no tener este detalle de análisis, pero puede ser que algunos sí, dependiendo nuevamente de la institución. Pero tenemos muchos tipos de visitantes en las instituciones, como pueden ser los personales, que son familiares, amigos, que, insisto, yo no sé por qué habría personales en las instituciones, ¿sí? Los eventuales, como puede ser a lo mejor personal que da mantenimiento a algún equipo en particular, y los eventuales, o mejor dicho, los frecuentes, que es personal que viene a lo mejor estudiantes de pregrado, de posgrado, los investigadores, algunos proveedores en particular, ¿sí? El punto es que nadie debe de permanecer solo en las instalaciones, ¿sí? Nadie debe de, y esto es a través de una escolta, entonces esta persona tiene que ir con esta persona hasta que abandone la instalación. Y esto es para tener un mejor control de qué es lo que está haciendo esa persona y cuál es el motivo de su visita. Hay muchos controles para el personal, hay algunos que van a ser mucho más laxos, hay otros que van a ser mucho más estrictos. Insisto, todo va dependiendo del tipo de acceso a la información y materiales que tenga esta persona, por supuesto. Y puede haber de riesgo moderado, de riesgo elevado, y todo va en función a cómo está establecido en las instituciones. De tal manera que si una institución establece que es política y es una regla hacer este tipo de chequeos y monitoreos, el personal lo tendrá que seguir. Ahora, cuando hablamos del comportamiento en biocustodia, el comportamiento es algo que nos puede dar una idea de cómo están dándose las cosas. Y esta diapositiva me gusta mucho, es una modificación de la doctora Adriana Bernacchi, en donde ella identifica y detalla muchos de estos componentes asociados con el comportamiento de los seres humanos que pueden ser detonadores
para ver que algo está sucediendo. Y esto puede ser el envío de correos electrónicos inapropiados, la violencia física hacia los objetos, los signos de consumo de alcohol o tabaco, la parte del uso de drogas. En algunas instituciones está prohibido esto. Por ejemplo, el robar cosas del laboratorio, el sabotear la investigación de colegas o proyectos en general de la institución, el brindar documentación falsa, la participación en redes sociales con comentarios inadecuados. Ese tipo de cosas son cosas que nos ayudan a levantar las banderitas rojas y decir cuándo puede ser que estemos enfrentando una situación anormal que requiera una atención inmediata. Ahora, en el control de materiales tenemos que registrar todos, y me gusta decir todos porque tenemos que registrar todos los materiales que tenemos en nuestros centros de trabajo. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Es una gran pregunta. ¿Dónde está almacenado y quién es el responsable? ¿Y qué significa ser el responsable? Porque hay muchos usuarios que cuando publican el artículo, ellos son los responsables, ¿no? Porque quieren estar ahí. Pero cuando hay un problema, una liberación intencional, cuando no se tiene mucha de esta base, o hay algún problema en la institución, pues el que sale huyendo es el investigador principal porque es el que no quiere ser responsable. Pero es el definir qué tipo de material está sujeto al inventario, llevar a cabo una actualización de los registros que se tiene, dónde se tiene, cómo se respalda esa información, la periodicidad del respaldo de esa información y también cuál es la documentación existente. ¿Sí? Hay veces que nos dice todo está en la bitácora y qué pasa si alguien se roba la bitácora, ¿no? Entonces es ver cómo se controlan estos materiales y también definir los materiales en cuanto a la identificación, el estado de agregación molecular, la cantidad, si son cultivos de trabajo, son procedentes de pacientes con otros fines, son de muestras conocidas, muestras desconocidas, es material genético, por ejemplo. Son una de las cosas que debemos de definir en estos procedimientos y cuando estamos pensando, por supuesto, en biocustodia. ¿Cómo lo almacenamos? ¿Sí? Es decir, es nada más de almacenamiento, está durante una corta temporada aquí, lo empleamos diariamente, nada más lo voy a transportar, lo voy a destruir, todo eso se tiene que documentar. Y también tiene que haber datos que nos digan de dónde vino ese material biológico. Por ejemplo, el origen, la fecha de adquisición, quién fue el que lo llevó, cuál era la cantidad, cuál es el estado, cuál es la ubicación, el nombre y el contacto del responsable, por mencionar alguno de estos ejemplos. Ahora, un inventario incluye todo lo que tenemos, ¿sí? Y por qué lo tenemos y por qué lo deseamos mantener. Hay muchas actividades que tienen que tener detallados los materiales biológicos que ocupan y esto puede ser un listado de actividades o proyectos para los cuales los empleen y las personas que tengan acceso. Es muy común que los usuarios en ocasiones tienen materiales biológicos pero no declaran en dónde los usan. Y también esto va de la mano con evaluar las medidas de biocustodia en forma conjunta para ver si esa parte de la institución o del laboratorio cuenta con los controles mínimos establecidos o requeridos, mejor dicho, requeridos para llevar a cabo estas actividades. Y también es el nombre e información de los contactos en caso de suceder algo adicional. Por lo tanto, el control de materiales implica tener un sistema confiable y un sistema confiable para saber qué tengo, dónde lo tengo, cuándo lo tengo y cómo lo mantengo, pero también esto es verificable a través de asesorías que permitan enfrentar a auditorías y a procesos de supervisión e inspección. Entonces, en muchas ocasiones se contratan expertos en donde brindan estas asesorías y posteriormente pueden conducir diferentes auditorías internas, externas, y con el propósito de ver que la información es la correcta y que todo es de acuerdo a lo que yo tengo establecido, ¿sí? En cuanto a la seguridad de la información, esto es un tema fascinante y es que hay que identificar cuál es la información sensible, cuál es la que debo de proteger con diferentes niveles y cuál es la vulnerabilidad que tengo hacia el acceso de esa información.
tiene que haber diferentes tipos de acceso y estos diferentes tipos de acceso va a los privilegios que los usuarios puedan tener. Y en esta imagen me gusta mucho porque podemos ver y englobar cuál es la vulnerabilidad de nuestros sistemas cuando hablamos de tecnologías de la información, en donde puede haber una amenaza que es una persona que a través de las redes de Internet puede intentar vulnerar el sistema y accesar a estos datos, esta información sensible de muestras, de los procedimientos, de la institución, de los pacientes, a través de equipos comunes. Porque muchos llegan y lo primero que preguntan es la contraseña para usar esto, la clave del Internet. Entonces, y ahí va la gente, se conecta y comparte información, y muchas veces las amenazas pueden estar por ahí. El transporte de muestras y materiales biológicos es un tema muy aparte y el simple hecho de hablar de esto da para cursos y horas de capacitación también. Pero es necesario definir si el tipo de transporte que tenemos va a ser entre laboratorios dentro de la misma región, entre laboratorios dentro del mismo país, entre diferentes instituciones en diferentes estados del mismo país o entre diferentes países, ¿sí? ¿Y qué hacemos cuando las muestras salen del laboratorio? ¿Cómo las monitoreamos? ¿Cómo sabemos en dónde están en todo momento? ¿En dónde llevo a cabo las actividades de embalaje, de desembalaje? ¿Cómo sé si las muestras que yo estoy enviando van a llegar a un laboratorio que tenga las mismas condiciones de bioseguridad y biocustodia que mi laboratorio suele tener? ¿Sí? ¿Quién es la persona que realiza el envío? ¿Quién es el que lo recibe? Si los dos tienen esa capacitación fundamental y necesaria para responder en caso de emergencias también. Porque también no es lo mismo enviar muestras que son para diagnóstico que muestras que son para investigación, y también esta clasificación de estos materiales biológicos me va a permitir asignarles una categoría de acuerdo al riesgo que representa en su tránsito, que puede ser categoría A, categoría B, muestras humanas o animales exentas o materiales no regulados, por ejemplo. Y es importante también destacar que todos estos materiales biológicos, dependiendo el modo de transportación, van a tener volúmenes y cantidades límites. Entonces, esto es con el propósito de regular y facilitar el tránsito de mercancías peligrosas, porque los materiales biológicos son considerados mercancías peligrosas y pueden caer dentro de la categoría de la clase 6, división 6.2, sustancias infecciosas, ¿sí? Y también ver si algún agente en particular tiene alguna clasificación. No es lo mismo tener un agente biológico que no esté regulado a un agente que sea regulado, por ejemplo, un agente selecto. Y hay de agentes selectos también a agentes selectos, ¿no? Los tier 1 y los no tier 1, por ejemplo. Otras cosas que hay que considerar de este componente de biocustodia es la respuesta a emergencias, y esto es y son los procedimientos de preparación y respuesta a emergencias, pero también la recuperación ante estas emergencias. Diferenciar los eventos típicos de los eventos atípicos y evaluar la capacidad de respuesta por la institución, por la región y, por supuesto, por el país. Y muchas veces esto detona lo que es el sistema de comando de incidentes a través del centro de operaciones de emergencias para manejar este tipo de incidentes. Sí, entonces es complejo hablar de biocustodia porque no es nada más el candado o el cerrojo que yo le ponga a un refrigerador. Otros aspectos que hay que considerar es la comunicabilidad de los eventos, las actividades de capacitación, de actualización y reforzamiento de conocimientos, a la par que también los ejercicios y simulacros que tienen que probarse en las instituciones para ver si las medidas que yo tengo en el lugar son las adecuadas para las emergencias que puedo presentar. Y esto me gusta mucho porque muchas instituciones solamente practican dos tipos de simulacros: el de sismo y el de incendios, y no ven nada más o una más enfocado a la parte de biocustodia, cuando también se debería de considerar. La investigación en uso dual y biocustodia, damas y caballeros, esta diapositiva me gusta mucho porque pedimos nosotros que los usuarios cumplan con diferentes medidas, ¿sí? Tenemos el componente de bioseguridad, tenemos el componente de biocustodia, y en el componente de bioseguridad vamos a identificar estos riesgos, que también son riesgos para el componente de biocustodia.
Pero en el componente de biocustodia siempre vamos a tener los controles para la mitigación de los riesgos, ¿sí? Que van a ser los administrativos, los controles de ingeniería, las prácticas y procedimientos, el equipo de protección personal, que también es algo que va en conjunto con las prácticas y procedimientos en general de las instituciones. ¿Y por qué les digo esto? Porque siempre va a haber una relación cuando hablemos de uso dual, el famoso DURC, entre bioseguridad y biocustodia. Las amenazas van a venir del lado de la biocustodia, pero obviamente voy a tener que mitigarlo con las medidas existentes de nuestras instituciones. Y lo que es DURC realmente va a ser... tengo que considerar sí la parte de biocustodia, pero también tengo que considerar la parte de la bioseguridad, ¿sí? Entonces, para yo poder hacer una evaluación integral de este concepto que es el DURC, y ahorita lo voy a definir. ¿Por qué? Porque hay diferentes retos y diferentes puntos de vista cuando hablamos de bioseguridad y biocustodia. Y esto es porque muchas veces esta imagen me gusta mucho, la he ocupado en diferentes presentaciones. Porque, ¿cuál es nuestra percepción cuando hablamos de bioseguridad y biocustodia? Muchas veces en esta imagen podemos ver que de un lado puede estar la bioseguridad y del otro lado está la biocustodia y cada uno jala con diferente fuerza. Pero también es una perspectiva diferente si lo vemos desde los investigadores versus el personal y los responsables de bioseguridad. ¿Quién es el que jala más? ¿Es más importante la ciencia o es más importante la seguridad? Pero lo que debemos de verlo es con una perspectiva integral en donde tengamos a los profesionales de la seguridad apoyando a los científicos, a los directivos y a los políticos, que estos también tienen que darle las bases correspondientes y los recursos a estas instituciones para hacer frente al otro lado lo que está la incertidumbre, las tecnologías emergentes y los retos futuros. ¿A qué nos referimos con una designación DURC? DURC no quiere decir censurar, no quiere decir prohibir, no quiere decir esconder los resultados. DURC quiere decir que es una investigación que requiere una especial consideración, ¿sí? ¿Y qué implica tener esto? Pues requiere tener mecanismos de control que sean eficaces y que sean medibles, porque sabemos que hay una serie de publicaciones controversiales y han existido diferentes aspectos a lo largo de la historia de las ciencias de la vida y de la ciencia humana, en donde habla de diferentes artículos que fueron creados con otros fines, ¿sí? Pero lo que es importante es ver qué mecanismos de control se están teniendo hoy en día en las instituciones para el desarrollo de este tipo de investigaciones. Sí, sabemos que el proceso de la investigación tiene que continuar porque es muy importante, pero también necesitamos regular las actividades y a los actores que llevan a cabo estas investigaciones. ¿Sí? ¿Qué tanto confiamos en nuestros científicos? Y esto es un ejemplo de lo que se encontró en la literatura en el 2019, en donde podemos ver el nivel de confianza que le daban los científicos en diferentes regiones del mundo. ¿Sí? A nivel mundial, el 18% tenía una alta confianza de los científicos, un 54% medio, un 14% bajo y un 13% no deseaba contestar. ¿Sí? Y está dividido por las diferentes regiones a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto confiamos en nuestros científicos? Y esta otra diapositiva, ¿por qué les digo que es qué tanto confiamos en ellos? Y también qué relación tiene esto con lo que estábamos mencionando de esta dupla entre bioseguridad, biocustodia, los marcos regulatorios, porque iniciamos nuestra carrera o nuestras actividades profesionales con un propósito, y ese propósito es el de descubrir algo, el de contribuir con algo. Pero muchas veces la vida nos lleva a caminos completamente diferentes y terminamos en un punto donde no esperábamos estar. Por lo tanto, es lo que ha pasado también con la ciencia, en donde la ciencia ha avanzado estrepitosamente y el progreso ha sido brutal si lo comparamos con 1 o 2 décadas atrás. ¿Sí? Y cada día se siguen descubriendo cosas nuevas, pero es cuando yo le llamo que los marcos regulatorios y estas políticas tienen que ser ajustables y tienen que ser adaptables, que nos permitan
el modificarlas cada vez que una tecnología puede impactar esa regulación, ¿sí? Entonces, eso es hacia donde vamos hoy en día y hacia donde yo espero que vayamos en los años venideros, porque es importante regular eso. No digo prohibir, pero sí es importante regular esto. ¿Y por qué lo menciono? Esto se menciona porque la ciencia hoy en día, insisto, ha avanzado en una forma exponencial y hoy muchas generaciones tienen acceso a la ciencia a través de diferentes mecanismos. Mucho está en Internet, pero lo que es importante es proveer a estas personas, a estos jóvenes científicos, estudiantes de pregrado y de posgrado, con los conocimientos y herramientas necesarias para que ellos puedan emitir juicios de valor y ayudarlos a hacer esos juicios. Particularmente estamos hablando de la biocustodia. Hay un tema también que entra la categoría DURC, y el reporte Fink no es otra cosa más que un reporte que permite identificar las diferentes categorías en las que un proyecto puede ser alterado, y estas categorías están conocidas como las 7 hermanas de la muerte o los 7 pecados mortales, ¿sí? Y el propósito de este reporte Fink, ¿sí? El propósito de educar a la comunidad en cuanto a temas DURC es el comunicar la importancia de por qué también tener los comités institucionales de bioseguridad en la revisión de los proyectos, tener informada a la comunidad científica y tener un comité que analice particularmente estas actividades, y también comunicar acerca de por qué es esto fundamental para el desarrollo de la ciencia, ¿sí? Hay muchos experimentos y se van a continuar realizando diferentes experimentos, pero hay algunos de ellos que hay que tener una especial consideración, y para muestra basta un botón. Estas son las categorías del reporte Fink, y es como, por ejemplo, el aumentar las consecuencias perjudiciales de un agente biológico o toxina, el interrumpir la eficacia de inmunidad sin justificación clínica o con fines de agricultura, el incrementar la resistencia de fármacos o facilitar la habilidad para evadir estas metodologías de detección, el incrementar la estabilidad o transmisibilidad o habilidad para diseminar un agente biológico, la adaptabilidad a diferentes especies. Son solamente algunos de los ejemplos que podemos encontrar acá, y cómo también incrementar la susceptibilidad de un individuo o una población y generar un nuevo agente o regenerar especies extintas, ¿sí? Entonces, esto es un ejercicio que me gustaría que ustedes lo hicieran, y es un ejercicio que cada uno puede, y le podemos agregar, le podemos quitar, tanto como ustedes quieran, porque no es lo mismo, por ejemplo, incrementar las consecuencias de un agente biológico toxina, que podría ser claramente definido como algo DURC, a una investigación sobre transmisión viral, que podría ser algo realmente no DURC. Algo como un incremento en la estabilidad y transmisibilidad para diseminar un material biológico, obviamente como algo DURC, a un experimento con toxinas y plantas, con plantas y toxinas bacterianas, ¿no? Entonces, algo como no DURC. Depende de la perspectiva, depende del contenido del protocolo de investigación, cómo lo vamos a clasificar. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque hay algunos agentes biológicos que van a requerir una consideración adicional dependiendo del país, porque así haya sido clasificado. Y esto es en consideración de inteligencia, del impacto y de la factibilidad de ocurrencia. Por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda tienen un marco muy estricto en materia de biocustodia, que es muy diferente al existente en Estados Unidos, a Canadá y a la Comunidad Europea, por mencionar algunos ejemplos. Y esto es porque yo les decía que por qué es importante estos lineamientos para el control de DURC. Porque el paso número 1 es la educación, pero siempre va a haber actividades que correspondan a la institución, y siempre va a haber cosas que correspondan al investigador. En el caso de la institución, siempre es importante el que haya una educación, un entrenamiento y una evaluación de los protocolos de investigación de la institución, y por lo tanto es una evaluación institucional que lleva a cabo el oficial de bioseguridad o el responsable de bioseguridad, un grupo selecto de personas que se siente y revisa estos protocolos. Y hay cosas que son responsabilidades del investigador, como es una evaluación inicial, si su investigación posee un potencial de uso dual
o no, si se hace una comunicación responsable desde la investigación y con cada uno de los resultados a cada una de las partes interesadas, y finalmente las evaluaciones periódicas para ver si en algún punto esa investigación puede tener alguna desviación o no. Pero en forma conjunta es que la institución es como lleva a cabo esto, y no es nada más asignar responsabilidades de decir esto te toca a ti y ya no me corresponde a mí. Siempre va a ser algo en conjunto, es algo multidisciplinario para tener una buena medida de la biocustodia. También tiene que haber una excelente comunicación acerca de esto con la comunidad científica y la comunidad o la población en general. Tiene que haber el espacio para tratar de estos temas con esta libertad, y también la libertad de hacer preguntas acerca de una preocupación normal acerca de una investigación. Entonces, tiene que haber también un plan de comunicación apropiado cuando estemos hablando de temas DURC, pero en general cuando estemos hablando de una ciencia responsable. Cuando la biocustodia va más allá del laboratorio, es algo que tenemos también que considerar, porque pensamos que la biocustodia es nada más un laboratorio y no es así. Tenemos que comprender cuando se sale de este laboratorio, de este contexto en el cual puede afectar a otras áreas. Tenemos que evaluar realmente y preguntarnos qué se está haciendo a nivel académico, a nivel universitario. ¿Cuáles son las investigaciones de estas personas? ¿Cuáles son los nuevos riesgos que estas investigaciones representan? ¿Y qué hemos dejado de hacer que nos traiga buenos resultados? Eso es algo muy importante, y tenemos que preguntarnos, ¿por qué hay muchas cosas hoy en día en la internet, en diferentes medios, en donde son nuevos retos para las personas? Es decir, esto sí lo podemos hacer, pero hay que ver cuándo es algo viable y cuándo no. Puede ser que sea algo viable, pero si representa un riesgo que la institución no está dispuesta a asumir, pues evidentemente tendremos que tener esas medidas de control y de mitigación, porque como ustedes pueden ver, la ciencia está disponible para muchos de nosotros, y hoy en día se promueve la ciencia de hágalo usted mismo, pero también hay que saberlo cómo hacer y cuáles son los conocimientos y cuáles son los mensajes que necesitamos transmitir a estas personas cuando hacen la ciencia, ¿sí? Y hay cosas que definitivamente no van a poder hacer o tiene que estar regulado, y eso no es nada más a través de las instituciones, sino es a través de la industria, porque es una responsabilidad compartida. ¿Sí? Es muy fácil conseguir estos materiales biológicos, muchos están disponibles en internet, y los precios son cada vez más accesibles. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda. Hablando de biocustodia y bioética, todo comienza con buenas intenciones, ¿sí? Todo comienza con me gustaría encontrar la cura contra ciertas enfermedades, me gustaría mejorar al ecosistema, quisiera profundizar en el estudio de sistemas biológicos, o me gustaría crear nuevos organismos, me gustaría ganar más dinero, o yo lo puedo hacer más fácilmente, más rápido y a un menor costo, por un precio, ¿no? Entonces, es una delgada línea que debemos de tener bien establecida, porque en las cuestiones éticas siempre tiene que haber una privacidad y protección de datos, ¿sí? De toda la investigación, si se está investigando con seres humanos, con fetos, con los animales, si tiene un potencial doble uso, si hay una investigación que involucre a países en vías de desarrollo, porque esto también ha sido criticado en muchos casos, el por qué se llevan a cabo este tipo de investigaciones en países que no tienen estas medidas de biocustodia, ¿no? Entonces son cosas que se está evaluando, que han estado fuertemente discutidas por diferentes grupos de profesionistas, porque todo va por una ciencia que sea socialmente responsable, ¿sí? Siempre va a haber cosas que podamos y que no podamos hacer. ¿Cuáles son las obligaciones que el personal tiene en nuestros laboratorios? ¿Sí? Tiene que darse de alta en los protocolos, tiene que estar siempre reportando los avances de estos protocolos. Tiene que haber una notificación de incidentes y accidentes, esto es fundamental, no con el propósito de que haya acciones punitivas, pero con el propósito de que nos permite investigar la causa raíz de los fenómenos que causaron esos incidentes. ¿Cómo identificamos estas áreas sensibles, ¿sí? De las partes interesadas, las responsabilidades, los derechos de cada persona, y cómo estamos fortaleciendo los valores hoy en día? ¿Cómo estamos promoviendo estas medidas
hoy en día entre nuestro profesorado, entre la población estudiantil, porque todo va hacia lo que captamos en una forma internacional, ¿sí? Todo lo que viene de afuera y cómo lo bajamos y lo adaptamos a un marco nacional. ¿Por qué les digo esto? Porque todo viene de las propuestas, los diferentes acuerdos, convenios que se genera a un nivel internacional, que lo dicen los políticos, pero cómo lo bajamos y lo aterrizamos a un nivel terrenal donde estamos, en donde tiene que haber una asesoría, una capacitación y una instrucción en biocustodia para saber qué de lo que me están bajando es aplicable a lo que yo hago. Y esto, por ende, derivarlo en acuerdos y normas nacionales. Hay muchos países que adoptan esta normatividad internacional, pero no siempre existe esta normatividad nacional y muchas veces dicen, esto es de otro país, por lo tanto no me aplica acá. Por lo tanto, se está buscando generar un fortalecimiento de los marcos normativos nacionales, sí, pero tiene que haber una capacitación, un adiestramiento y ver cómo de esto lo vamos a bajar a los diferentes sectores que puede ser la industria, la parte de la academia, sí, en donde impacta a profesores, a los alumnos y también al personal que lleva a cabo las funciones de bioseguridad y de biocustodia, de tal forma que la biocustodia es responsabilidad de todos, no recae nada más en el responsable de bioseguridad o en el profesional de bioseguridad, ¿sí? Eso es como lo debemos de comprender y es el por qué es tan importante esta capacitación. Finalmente, hemos transcurrido a lo largo de una línea de tiempo, en la línea de tiempo yo le llamo de la bioseguridad y de la biocustodia, en donde han habido diferentes hechos y sucesos que nos han permitido implementar y mejorar nuestros conocimientos en biocustodia, desarrollar nuevos protocolos, nuevos lineamientos, nueva normatividad específica. ¿Qué nos depara el futuro? El futuro es un gran signo de interrogación en donde hoy tenemos la exotecnología, las tecnologías emergentes, diversas herramientas moleculares para modificación de patógenos, pero ¿hacia dónde vamos a parar? ¿No? Entonces, estoy seguro que esto no es el fin de la investigación. Siempre vamos a tener referencias y referencias unas muy buenas, unas que desafortunadamente pues son costosas, que las podemos adquirir, pero siempre hay estas referencias. Y esto se los digo porque tenemos que concluir que la biocustodia siempre es importante en nuestras instituciones, ¿sí? Y tiene el propósito de prevenir y tiene el propósito de cuidar esa información que tenemos relacionada a los materiales biológicos. La bioseguridad y la biocustodia son muy complejas. La biocustodia particularmente es muy compleja, pero no es algo que sea complicado, ¿sí? Es complejo, más no es complicado. Lleva su tiempo, pero es viable en diferentes niveles. Y cada institución es responsable de implementar las medidas de biocustodia y de desarrollar su propio sistema con base en una evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos que definir cuál es nuestro apetito y nuestra tolerancia al riesgo. También tenemos que definir cuáles son las capacidades que nuestra institución tiene y tenemos que definir prioridades. Si no puedo pensar en implementar todo de una vez, porque puede ser que no esté preparado y no tenga todos los recursos para hacerlo. Lo tendré que hacer gradualmente. Y la región es muy particular, ¿sí? Tenemos que identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Porque las cosas nuevas tienen potenciales e impredecibles. Esta es una frase que me gustó mucho del Museo Victoria y Albert en 2018, sí, que dice que las cosas nuevas contienen potenciales e impredecibles, ¿sí? Posibilidades, a menudo imprevistas incluso por sus creadores, y depende de nosotros mismos el determinar qué sucederá a continuación, damas y caballeros, ¿sí? Y hemos avanzado mucho, tenemos grandes conocimientos, análisis, tenemos perspectivas que han sido brindadas por personajes de diferentes nacionalidades, de diferentes épocas, y que han buscado fortalecer lo que tenemos hoy en día en nuestras instituciones. Sí, entonces, esto es un reconocimiento que yo siempre he hecho
A todas estas personas, estos son algunos de los personajes que han buscado implementar e impulsar las medidas de biocustodia en todo el mundo. Y con ello, damas y caballeros, les agradezco por su atención y quedo atento a preguntas y comentarios. Por su atención, muchísimas gracias.